La ley de igualdad salarial ya está aquí. Pero claro, la gran pregunta que se hacen en muchísimas empresas es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar el nuevo reglamento que en esencia convierte la ley en un manual de acción. Pensemos en esto como la guía definitiva para cumplir con todo y evitar sanciones. El documento clave es este, el Acuerdo Ministerial MDT 2025-006. Y antes de que pensemos que es solo más burocracia, veámoslo como lo que realmente es. El manual de instrucciones, el paso a paso que nos dice cómo aplicar la ley correctamente en cualquier tipo de organización. Y un punto crucial desde el vamos. Esto no es opcional, ni es algo solo para las grandes corporaciones. No, su aplicación es universal. Afecta tanto al sector privado como a absolutamente todas las instituciones del sector público. Aquí no hay excepciones. Bien, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a ver por qué el reglamento es, en la práctica, un manual. Después, vamos a desglosar las 3 obligaciones principales: la capacitación, la sensibilización y el reporte anual. Y para terminar, veremos qué pasa si no se cumple con todo esto. Empecemos con la idea central. Lo que hace este reglamento es tomar ese gran principio de igualdad salarial, que suena un poco abstracto, y lo convierte en tareas específicas, en acciones concretas y medibles para cada empresa. En esencia, su propósito es definir el cómo. Establece los procedimientos exactos, fija plazos que no podemos ignorar y asigna responsabilidades muy claras. En otras palabras, se acabaron las ambigüedades. Ahora sí, pasemos a la primera gran obligación, porque la ley decía hay que capacitar, pero el reglamento va mucho más allá y nos dice así es como se tiene que capacitar. Convierte una idea general en un programa con objetivos muy claros. Y aquí llegamos a un número que es clave y que toda área de recursos humanos debe tener muy presente: 40. El reglamento establece un mínimo de 40 horas de capacitación al año. Y ojo, esto aplica para todo el personal, sin importar su cargo o su función en la empresa. Y es muy importante destacar que el contenido de estas capacitaciones no es de tema libre, para nada. El reglamento es súper específico. Los programas deben cubrir obligatoriamente 3 áreas: derechos laborales, igualdad y no discriminación, y también cómo erradicar la violencia en el trabajo. Y esto es fundamental. El reglamento lo deja clarísimo. No es una formación solo para el personal de base. Aquellos que toman las decisiones, el nivel directivo, los gerentes, tienen que participar sí o sí. Es obligatorio, porque el cambio al final tiene que venir desde arriba. Avancemos a la segunda obligación, la sensibilización. Esto ya no se trata de tener una declaración de buenas intenciones en la página web. Ahora se exigen acciones que sean concretas y, sobre todo, demostrables. La frase del reglamento es muy directa: acciones demostrables. ¿Qué significa esto? Pues que la intención ya no es suficiente. El Ministerio del Trabajo va a poder pedir pruebas de que estas acciones de verdad se llevaron a cabo. ¿Y cómo son esas acciones? Bueno, pueden ser charlas, campañas por correo, afiches en las oficinas, cualquier iniciativa que sea tangible y que busque de forma activa fomentar una cultura de igualdad salarial dentro de la organización. Entonces, el punto crucial es este: la carga de la prueba recae totalmente en el empleador. Hay que guardar registros, fotos, listas de asistencia, cualquier evidencia que demuestre que se cumplió ante una posible inspección. Y todo esto nos lleva a la tercera gran obligación, que es la que une todo lo demás: el reporte anual. Este es el mecanismo con el que el Estado va a verificar que las empresas de verdad están cumpliendo con la capacitación y la sensibilización. Los plazos están muy claros. Durante todo el 2025, las organizaciones tienen que ejecutar sus programas. Y luego, en enero de 2026, llega el momento de la verdad: presentar el primer reporte. A partir de ahí, el ciclo se repite cada año, en enero. El proceso en sí es bastante simple. Primero, se ejecutan las acciones durante el año. Segundo, se sube toda la información a la plataforma que indique el ministerio. Y tercero, y esto es muy importante, se asume total responsabilidad por la veracidad de esos datos. Y el reglamento lo subraya con esta frase, para que no queden dudas: aquí no hay intermediarios. La responsabilidad por la exactitud de lo que se reporta es exclusivamente del empleador. Falsear los datos va a tener consecuencias muy serias. Lo que nos lleva directamente a la última parte. ¿Qué pasa si un empleador decide simplemente ignorar estas nuevas obligaciones? Bueno, pues el reglamento es muy claro al respecto. No es que se crearon nuevas multas.
Lo que se hizo fue conectar estas obligaciones con las sanciones que ya existen. Incumplir se considera una infracción laboral y se va a sancionar con las herramientas que ya están en el Código del Trabajo y otras leyes. Las consecuencias se pueden ver en dos escenarios. Por un lado, si no se capacita o no se presenta el reporte, eso puede llevar a multas por infracciones laborales. Por otro lado, y esto es más grave, si se reporta información falsa, se pueden generar sanciones adicionales por entregar datos incorrectos a la autoridad. Este es un mensaje muy poderoso. El reglamento nos deja claro que estas tareas que podrían parecer solo administrativas como capacitar o llenar un informe, son igual de importantes y se toman con la misma seriedad que la obligación principal de no pagar salarios discriminatorios. En resumen, si nos quedamos con 3 puntos clave serían estos. Primero, el reglamento es la herramienta que hace que la ley sea operativa en el día a día. Segundo, define reglas claras y medibles para todos. Y tercero, su gran objetivo es que la igualdad salarial deje de ser una buena intención y se convierta en acciones reales. Y cerramos con esta pregunta, que es muy directa. El tiempo para prepararse es ahora, durante el 2025. La primera rendición de cuentas es en enero de 2026. La pregunta entonces no es si la ley se va a aplicar. La pregunta es, ¿estará cada organización lista cuando llegue ese momento?